A ver, lanzo una pregunta rápida. ¿Cómo es posible que 22 desconocidos, que no comparten ni un gen relacionado con el fútbol, puedan juntarse en un descampado y jugar un partido, perfectamente organizado? Imagino que la respuesta no es que tengan un talento innato para darse patadas, no. Exacto. La clave es que todos, sin excepción, han aprendido y aceptan un conjunto idéntico de ideas imaginarias. Las reglas del juego. Justo. Y esa idea tan simple es la base de casi toda la cooperación humana a gran escala. Todo se basa en realidades imaginadas que hemos acordado aceptar como ciertas. Claro, pero si escalamos esa idea, los problemas se multiplican. Las reglas para gestionar un reino, o una red comercial, o una religión, son infinitamente más complejas que las del fútbol. Muchísimo más. Y ahí es donde nuestros antepasados se toparon con un muro, un problema fundamental. La gestión de cantidades de información, vamos, absolutamente demenciales. Mucho más de lo que un solo cerebro puede recordar. Vale, vamos a desgranar esto, porque es fascinante. Hoy vamos a explorar el momento exacto en que la mente humana dijo hasta aquí, tocó su límite. Y como una invención, lo cambió absolutamente todo. Y para ello, nos vamos a apoyar en un texto que analiza precisamente esa sobrecarga de memoria y la solución que encontraron. Una solución que, sin darnos cuenta, gobierna nuestras vidas hoy. El punto de partida es que los primeros grandes imperios se encontraron con un cuello de botella que nadie esperaba. El propio cerebro humano. El propio cerebro humano no servía como dispositivo de almacenamiento para sus ambiciones. Y lo curioso es que no era un fallo nuestro, sino que la evolución nos había preparado para cosas muy distintas. Totalmente. De hecho, el texto identifica 3 razones muy claras por las que nuestro cerebro es un pésimo gestor de imperios. La primera es la más evidente. Su capacidad es limitada. Claro. Sí, hay gente con memorias prodigiosas, auténticos genios, pero hasta ellos tienen un tope. Un abogado brillante puede memorizarse el Código Civil entero, pero le sería imposible el recordar los detalles de cada juicio que ha ocurrido en la historia. Es inviable. La segunda razón es casi una obviedad, pero es demoledora. La mortalidad. Los cerebros sencillamente se mueren con sus dueños, y la información que guardan es increíblemente frágil. Cada vez que se transmite de una persona a otra, de una generación a la siguiente, se degrada. Es como hacer una fotocopia de una fotocopia una y otra vez. Al final, el mensaje original se pierde o se transforma. Se corrompe. Y luego está la tercera razón, que para mí es la más interesante. Nuestra especialización evolutiva. Lo que se nos da de maravilla es recordar el tipo de información que era vital para nuestros ancestros cazadores-recolectores. Ah, ¿A qué tipo de información te refieres? pues por ejemplo, a recordar que la seta amarilla que crece bajo un olmo es venenosa, pero que otra casi idéntica que crece junto a un roble es un remedio fantástico para el dolor de estómago. O a procesar relaciones sociales complejas dentro de un grupo pequeño. El cotilleo. Vamos, el cotilleo de supervivencia. Sí, el texto pone un ejemplo buenísimo. Lucía necesita un favor de Juan. Su cerebro, de forma automática, recuerda que Juan tuvo una bronca monumental con María la semana pasada. Conclusión, María es la aliada perfecta para presionar a Juan. Exacto. Ese tipo de cálculo social se nos da de cine. Entiendo. O sea que nuestro cerebro es un superordenador para cotilleos y botánica, pero no para otras cosas. Y ahí llega el gran cambio, la revolución agrícola. Ahí está la clave. De repente, el tipo de información que era vital para la sociedad cambió por completo. Aparecía un tipo de dato para el que no estábamos preparados, en absoluto. Los números. Los números a gran escala. De repente, para que un pequeño reino funcionase, había que recaudar impuestos. Y eso no es abstracto. Son datos, millones de datos. Necesitas saber los ingresos de miles de familias. ¿Cuántas fanegas de trigo produce cada campo? ¿Quién te debe dinero? ¿A quién le has concedido una exención? La lista es infinita. O sea que el cerebro era el auténtico cuello de botella. Las sociedades no podían crecer más porque sencillamente a nadie le cabían tantos datos en la cabeza. Exacto. El sistema, por llamarlo de alguna manera, se colapsaba por su propio peso. Durante miles de años, esa limitación biológica frenó el tamaño de las sociedades, hasta que a alguien en Mesopotamia se le ocurrió una idea radical. y aquí entran en juego los sumerios, entre el 3500 y el 3000 a.C. Lo que inventaron fue ni más ni menos que un sistema para almacenar y procesar información fuera del cerebro. Un disco duro externo, por así decirlo. Sí,
Y hoy a esa invención la llamamos escritura. Pero es crucial entender, y esto me parece alucinante, que esa primera escritura no se parecía en nada a la nuestra. En nada. No se inventó para escribir poemas épicos, ni leyes, ni cartas de amor. Tenía un propósito increíblemente mundano y práctico. ¿Era una herramienta de contabilidad? Justo. Era básicamente una hoja de cálculo en una tablilla de arcilla. No podrías haberlo descrito mejor. Un Excel sumerio. Totalmente. Esas primeras tablillas tenían dos tipos de signos. Unos representaban números y aquí hay un detalle fascinante. Usaban una combinación de sistema de base 10, como el nuestro, y de base 6. Ajá. Y ese sistema sexagesimal ha sobrevivido hasta hoy. La división del día en 24 horas, la hora en 60 minutos o el círculo en 360 grados. Es un legado directo de los contables sumerios. Qué bueno. Vale, unos signos eran números. Pero, ¿cómo sabían a qué se referían? ¿Eran 20 vacas o 20 jarras de cerveza? Ahí entra el segundo tipo de signos. Eran pictogramas sencillos que representaban cosas del mundo real, personas, animales, mercancías. Al combinar un signo numérico con un pictograma, podían registrar 20 vacas en una tablilla y esa información seguía ahí 100 años después. ¿Era una revolución? Y aquí es donde la cosa se pone realmente alucinante. El texto nos presenta un ejemplo que lo cambia todo. La tablilla de Kushim. Sí, es una pequeña pieza de arcilla de hace unos 5.000 años y la traducción que se propone es algo así como 29.086 medidas de cebada, 37 meses, Kushim. Lo más probable es que sea un registro que significa se recibieron un total de 29.086 medidas de cebada a lo largo de 37 meses, firmado Kushim. Y aquí viene lo increíble. Dilo. Ese tal Kushim, que probablemente era un contable, podía ser el primer individuo cuyo nombre ha quedado registrado en toda la historia de la humanidad. Un momento, para. ¿Me estás diciendo que la primera firma, el primer autógrafo de la historia, no es de un rey ni de un poeta? Sino del tipo que contaba los sacos de grano. Es que es casi cómico. Es una cura de humildad para nuestra visión de la historia, ¿verdad? Pensamos en los grandes relatos, en la épica, y resulta que el primer protagonista con nombre y apellidos de un texto escrito es un burócrata. ¡Qué fuerte! Los primeros textos de la humanidad eran facturas y albaranes. Eso es. Eso cambia la perspectiva por completo. Entonces, si esta escritura solo servía para contar cosas, para la administración, ¿cómo pasamos de eso a poder escribir, no sé, el Quijote? Esa es la pregunta clave. Y nos lleva a una distinción fundamental que hace el texto, la diferencia entre escritura parcial y escritura completa. Vale. La Sumeria inicial era una escritura parcial. Esto significa que solo puede representar tipos de información muy limitados, muy específicos. El mejor ejemplo moderno es la notación musical. Ah, claro. Con un pentagrama puedes registrar una sinfonía de Beethoven con una precisión asombrosa, pero no puedes usar esas mismas notas para escribir una receta de cocina. Es un lenguaje para un dominio concreto. Exacto. En cambio, la escritura completa, como los jeroglíficos o nuestro alfabeto, puede representar casi todo el lenguaje hablado. Con ella puedes escribir cualquier cosa que puedas decir. Yeah. Lo fascinante es que los sumerios no parecían tener ningún interés en eso. Su sistema parcial hacía algo que el lenguaje hablado no podía hacer bien: gestionar enormes cantidades de datos matemáticos. Y con eso, vamos, les bastaba. Y lo más curioso es que este problema de la gestión de datos no fue solo de Mesopotamia. En la otra punta del mundo, sin contacto alguno, se enfrentaron al mismo reto. Y llegaron a una solución completamente distinta, pero igual de ingeniosa. Nos vamos a los Andes, a las culturas precolombinas. Allí, para administrar sus estados y, más tarde, el gigantesco imperio inca, desarrollaron un sistema llamado quipu. Cuerdas con nudos. A primera vista suena, mucho más primitivo que la escritura cuneiforme. Puede sonar así, pero era un sistema de una sofisticación increíble. Imagina un sistema de contabilidad tridimensional. Un quipu podía tener cientos de cuerdas. El color de cada cuerda indicaba el bien: amarillo para el maíz, blanco para la plata. Ajá. Luego, la posición del nudo en la cuerda indicaba la unidad: decenas, centenas, millares. Y el tipo de nudo, la cantidad exacta. Con un solo quipu se podían registrar miles de datos de forma estructurada.
Era una base de datos portátil hecha de lana de llama. Básicamente, sí, y fue tan eficaz que permitió a los incas administrar un imperio de más de 10 millones de personas, sin tener ni una sola palabra escrita en el sentido que nosotros entendemos. Pero entonces, si era tan eficaz, ¿por qué desapareció? ¿Por qué hoy no podemos leer la mayoría de los quipus? Es una historia trágica, la verdad. Cuando los conquistadores españoles llegaron, se dieron cuenta de la eficacia del sistema. Al principio lo usaron. El problema era que ellos no sabían leerlos, dependían por completo de los expertos locales, los quipucamayocs. Claro, el que controla los datos controla el poder. Y eso los dejaba en una posición muy vulnerable. Exactamente. Un experto podía mentirles sobre los impuestos y no tenían forma de comprobarlo. Así que en cuanto consolidaron su dominio, los españoles impusieron su propio sistema de escritura. Y adiós de los quipus. Los quipus fueron abandonados, a menudo destruidos, y el conocimiento para descifrarlos se fue perdiendo. Hoy, la mayor parte de esa biblioteca de nudos sigue siendo un misterio. Vale, entonces ya tenemos sistemas para guardar datos, en tablillas o en quipus. Pero me surge una duda. ¿De qué sirve tener miles de tablillas si luego no eres capaz de encontrar la que buscas? Has dado en el clavo. Ese fue el siguiente gran problema. Y el texto lo ilustra con una anécdota fantástica. Nos sitúa en Mari, en Siria, en el 1776 a.C. Dos tipos, Jacob y Esaú, discuten por un campo. Jacob dice que se lo compró a Esaú hace 30 años. Y Esaú dice que solo se lo alquiló. El clásico dijo me dijo. Exacto. ¿Cómo lo resuelven? Pues van al archivo real. Un funcionario los lleva a una sala inmensa con las paredes forradas de miles y miles de tablillas de arcilla. Y ahora ponte en la piel del pobre archivero. Una pesadilla. ¿Cómo diablos encuentra la escritura de un campo específico firmada hace 30 años entre esa montaña de documentos? El primer error 404, archivo no encontrado. Totalmente. Por eso, la invención clave no fue solo la escritura, sino las técnicas para gestionarla, la archivística. Lo que de verdad diferenció a los grandes imperios no fue solo tener un sistema de registro, sino desarrollar buenos métodos de catalogación, archivo y recuperación. Inventaron los catálogos, los índices, la burocracia. Y, por supuesto, tuvieron que crear una nueva clase de profesionales. Invirtieron masivamente en escuelas para formar a escribas, contables, bibliotecarios, gente cuyo único trabajo era pensar de forma ordenada. El texto incluso cita un ejercicio escolar de Mesopotamia donde un alumno se queja de que el maestro le ha zurrado con una vara. Sí, por tener mala caligrafía, por hablar en su lengua materna en vez de en sumerio, la disciplina férrea era esencial para entrenar la mente en este nuevo modo de pensar. Entonces, ¿cuál fue el impacto real de todo esto en la mente humana? Porque no es solo una nueva tecnología, parece que nos cambió por dentro. Aquí está el cambio fundamental. La escritura y la burocracia, que nació con ella, nos obligaron a cambiar nuestra forma de pensar. El cerebro humano, por defecto, piensa por asociación libre. Claro, el texto lo describe genial. Vas al banco a firmar la hipoteca. La palabra casa te recuerda a tu primer piso. Eso te lleva a pensar en vuestra luna de miel en Costa Rica. Los caimanes que visteis allí, los caimanes a los dragones y los dragones a la ópera de Wagner. Un flujo de conciencia caótico pero natural. Pero claro, Hacienda no puede funcionar así. En absoluto. La burocracia necesita justo lo contrario, compartimentalización. Necesita cajones mentales. Un cajón para las hipotecas, otro distinto para los matrimonios, otro para los impuestos. Todo debe estar separado y ordenado, sin contaminarse. Tuvieron que aprender a pensar como los archiveros. El pensamiento holístico tuvo que dejar paso a la lógica de los compartimentos estancos, nos reprogramaron. Y esa forma de pensar no ha hecho más que evolucionar. El texto nos lleva a un salto que se dio mucho después, justo antes del siglo IX. La invención de otro sistema de escritura parcial. Uno compuesto por solo 10 signos, del 0 al 9. Los números arábigos. Sí, que curiosamente fueron inventados por los hindúes. Pero fueron los árabes quienes vieron su inmenso potencial y los difundieron. Y este sistema, la notación matemática, se ha convertido sin duda en el lenguaje dominante del planeta. Da igual qué idioma hables. Da igual. Gobiernos, empresas, ejércitos, universidades, todos usan este lenguaje para registrar y procesar sus datos. Es verdad, para que te tomen en serio en el mundo moderno, tienes que aprender a hablar en números. Si no puedes cuantificar algo, es como si no existiera.
Si lo conectamos con el panorama general, es un proceso fascinante. Conceptos humanos como pobreza o felicidad se tienen que traducir a cifras. La pobreza se convierte en la línea de la pobreza, un umbral numérico. La felicidad en niveles de bienestar subjetivo, del 1 al 10. Y campos enteros del saber como la física han abandonado casi por completo el lenguaje hablado. Se expresan casi exclusivamente en matemáticas. Es una idea muy potente. Para manejar conceptos como la relatividad general, el cerebro humano no es suficiente. El pensamiento real ocurre en sistemas externos, en pizarras llenas de ecuaciones, en superordenadores. El cerebro es solo una parte del circuito. Y la culminación de todo este viaje es la escritura binaria de los ordenadores. Una escritura parcial todavía más radical, solo 2 signos, el 0 y el 1. Es un viaje increíble si lo piensas. Empezamos con la sobrecarga de memoria de un sapiens, pasamos por la tablilla de un contable sumerio anónimo, y aterrizamos en un mundo globalizado que funciona casi por completo con el lenguaje de los números. Y ese proceso que empezó en el Éufrates culmina hoy en Silicon Valley. Hay una ironía final en todo esto. Nuestros ordenadores tienen enormes dificultades para entender el lenguaje humano natural, con sus ambigüedades, sus emociones. Es cierto. Así que, en lugar de que ellos aprendan a pensar como nosotros, nos están enseñando a nosotros a hablar, sentir y soñar en el único lenguaje que ellos entienden de verdad. El lenguaje de los datos. El de los números. El texto cierra con una reflexión final que es realmente provocadora. Dice que la escritura nació como la sirvienta de la conciencia humana, una herramienta, pero que poco a poco, cada vez más, se está convirtiendo en nuestra dueña. Y deja una pregunta en el aire. ¿Qué pasará cuando estos sistemas externos no solo superen nuestras capacidades, sino que se conviertan en los únicos capaces de darle sentido al mundo? ¿Quién será entonces el nuevo amo? Una larga, interminable línea de ceros y unos.